Hola a todos. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo funciona el tema del Doppler en músculo esquelético. Qué parámetros tenemos que usar, qué parámetros tenemos que ajustar para tener una buena imagen y para usarlo correctamente. Entonces aquí tenemos un caso de una paciente, le pongo gel, que tiene un Dequerben. Vais a verlo ahora enseguida. Vale, perfecto. Entonces, como podéis ver, ¿vale? Tenemos aquí el primer compartimento donde tenemos este engrosamiento, sobre todo a costa del componente del extensor corto del primer dedo. Este es el extensor corto, este es el aductor largo, y fijaros que ambos están tabicados, tiene un tabique que separa ambos tendones cuando esto no es lo habitual. Esto es una variante de anormalidad y en este caso hay una afectación del componente extensor corto del primer dedo. Si seguimos ese tendón distalmente, vamos a ver cómo lo vemos. A ver, aquí, ahí está. Cómo lo vemos engrosado y cómo lo vemos ahí con una alteración de señal intrasustancia que nos puede hacer sospechar que puede haber una rotura a este nivel, ¿de acuerdo? Y además puede que nos interese, mira, aquí lo vemos mejor, fijaros aquí cómo está engrosado y cómo a este nivel puede haber una pequeña rotura. Entonces, nos puede interesar ver además si hay un componente de sinovitis asociado, de inflamación asociada, en definitiva, ¿no? Entonces, para esto es para lo que vamos a usar Doppler. En músculo esquelético hay dos tipos de Doppler que son el Doppler color y el Power Doppler. El Doppler color mira la velocidad del flujo sanguíneo en los vasos y el Power Doppler mira la intensidad de ese flujo. Habitualmente el Power Doppler en músculo esquelético es más sensible y es el que más vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con este Power Doppler y vamos a darle al botón del Power Doppler y vamos a fijarnos cómo aparece una ventana de Doppler. Esto en cualquier modalidad de Doppler aparecerá esta ventana. Entonces, esta ventana la podemos desplazar con la de trackball y la podemos cambiar de tamaño, hacer más grande, más pequeña, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a situarla en la zona en la cual queremos estudiar, es decir, aquí a nivel del extensor corto del primer dedo, ¿vale? Y vamos a ajustar una serie de parámetros, porque de fábrica a veces vienen ajustados, pero otras veces no están bien ajustados, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué parámetros tenemos que usar. Como os decía, la ventana hay que ajustar el tamaño, lo primero. Si hacemos una ventana muy grande, fijaros aquí en esta imagen, aquí veis un número que son los frames por segundo, es la tasa de refresco de la imagen. Cuanto más grande, cuanto más grande hacemos la ventana, vais a ver cómo va disminuyendo ese frame rate, esos frames por segundo, ¿vale? De forma que llega un momento en el cual tenemos 11. Entonces veremos cómo el Doppler se actualiza la imagen más lentamente y además es menos sensible. Entonces lo que nos interesa es ajustar el tamaño de la ventana a la zona que queramos estudiar. Para eso hacemos más pequeña la ventana y la ajusto al tamaño adecuado que yo quiero estudiar. Fijaros cómo el frame rate va aumentando y ahora estamos en 19 frames por segundo. Una vez que tengo el tamaño ajustado, coloco la ventana donde quiero estudiar el Doppler, ¿vale? Y este es el primer parámetro que tengo que ajustar, el tamaño y la localización de la ventana. El segundo parámetro que tengo que ajustar es el PRF. Lo que el PRF mide es el pulso de frecuencias que lanza, es decir, cuanto más alto sea el PRF, más vale para vasos que tienen un flujo muy rápido, y cuanto más bajo lo pongamos es para vasos de flujo más lento, por tanto para microcirculaciones o vasos pequeñitos, que es habitualmente lo que podemos valorar en un tendón. Entonces, el problema es que cuando bajamos mucho el PRF se vuelve demasiado sensible. Entonces, es lo que vais a ver a continuación. Vamos a movernos un poquito, con cuidado. Ojo, no apretéis mucho, porque veis que en cuanto apretamos los vasos se colapsan y entonces dejamos de tener flujo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado de no apretar mucho. Entonces, fijaos, por ejemplo, aquí tenemos unos vasos que vemos cómo rodean al tendón extensor corto y vamos a ver un poquito cómo afectan los distintos parámetros, ¿no? Entonces, os fijáis que si yo bajo el PRF mucho, el PRF lo veis aquí, ¿vale? Se divide en centímetros por segundo, tenéis aquí 3,4. Entonces, si lo bajo mucho, vamos a irlo bajando, vais a ver cómo lo que tengo es una visualización mucho más sensible de los vasos y me da artefactos, ¿de acuerdo? Entonces, con PRFs muy bajos lo que tengo es una imagen que no es aceptable. Voy a subir el PRF y pasar a lo contrario.
solo va a detectar flujos muy rápidos cuando subo a valores altos y entonces apenas voy a detectar Doppler. Aquí sí que veo un poquito de Doppler en la arteria que tengo aquí, que es la arteria radial, pero fijaros cómo los vasos ya no los veo a velocidades, a PRFs de 25, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente en músculo esquelético el PRF debería estar entre 5 y 6 para tener un buen parámetro. Una vez que lo tenemos entre 5 y 6, pues podríamos jugar un poquito con ambos, pero es un valor más que suficiente para tener una buena valoración de los pequeños microvasos. Si queremos ver vasos más grandes, deberíamos subir un poco este PRF, ¿vale? Pero bueno, microvasos entre 5 y 6 es un buen parámetro. El otro parámetro que tenemos que manejar es la ganancia. La ganancia es a Doppler lo que es la ganancia al modo B, es decir, aumenta la sensibilidad, aumenta el brillo del Doppler, aumenta la sensibilidad de esa imagen Doppler. Entonces lo que vemos es si manejamos la ganancia la vais a tener aquí, fijaros en esta, a ver que lo vea bien, ahí está, aquí, la ganancia la tenéis aquí. Con ganancias de 36 tengo unos parámetros bastante buenos, pero fijaros lo que pasa cuando bajo la ganancia. Fijaros cómo el Doppler empieza a perder sensibilidad, empieza a disminuir. Y fijaros lo que pasa cuando subo la ganancia demasiado, que también va a dar artefactos. Ahí veis cómo ya veo Doppler donde no tendría que verlo y por supuesto con el movimiento esto se acrecenta. Entonces habitualmente la ganancia me permite tener un poquito más de sensibilidad, un ajuste un poco más fino del Doppler. Entonces habitualmente aquí con una ganancia, por ejemplo en este caso, estamos con 5,3, vamos a subir el PRF a 6 y vamos a manejarnos con una ganancia, por ejemplo aquí, de en torno a pues, 36, puede ser un buen parámetro, no me da artefactos, vamos a subirlo un poquito más. La ganancia tiene que ser lo más alta posible que no dé artefactos. Aquí ya empieza a haber artefactos, pues un poquito más baja. En torno a 36 puede ser una buena ganancia, ¿vale? Y entonces aquí fijaros que ya tenemos una muy buena visualización de los vasos que rodean al tendón, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos hacernos ya una valoración bastante correcta de cómo se comporta, como estoy un poquito así, ¿vale? De cómo se comporta el Doppler a este nivel rodeando, ahí está. Vamos a cogernos un poquito más aquí, espera un segundo, que me angule sobre el tendón, este es, ahí estamos. Entonces ahí veis un poquito ese Doppler, cómo se comporta ahí, alrededor del tendón del extensor corto, con cuidado, como os decía, de no apoyar. Fijaos la diferencia en el Doppler, si empujo, ¿vale? Disminuye mucho su sensibilidad y si aflojo, pues se ve mejor, ¿vale? Entonces, eso es un poquito cómo valorar, ahí estamos, un poquito más así, así, gracias. Entonces, ahí vemos cómo podemos ajustar bien el Doppler, ¿vale? El último parámetro que quería comentaros del Doppler es la frecuencia del Doppler. La frecuencia del Doppler funciona igual que la frecuencia en el modo B. A frecuencias más altas valoramos mejor el Doppler en superficie, a frecuencias más bajas valoramos mejor en profundidad. No se suele usar mucho, no se suele modificar mucho este parámetro porque no es tan claro como en el modo B, pero sí que podemos tener en cuenta que si queremos ver vasos un poquito más profundos deberíamos bajar un poco las frecuencias, o vasos más superficiales deberíamos subir un poco las frecuencias. Entonces, si os fijáis aquí, por ejemplo, vamos a poneros aquí en un punto donde hay vasos, ahí está, por ejemplo, vamos a ver cómo afecta, estamos con una frecuencia de 8, vamos a subirla a 12, ¿vale? Y fijaos cómo los vasos de superficie se ven mejor. Bajo a 8, veis que están un poco más muertos, subo a 12 y veis que los vasos de superficie brillan más, ¿no? Entonces, bueno, este es otro parámetro que deberíamos tener en cuenta, sobre todo si queremos ver vasos muy superficiales. No es tan influyente como en el modo B, esta frecuencia, y en general las frecuencias no son exactamente lineales, es decir, suelen ser un poquito por debajo a como vemos en el modo B. Aquí fijaros que estamos con una frecuencia de 12 MHz de Doppler, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, sí que habéis ese efecto a nivel de los vasos superficiales, 12 frente a 8. Fijaos ahí cómo se apagan un poco los vasos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es un poquito los tres parámetros que tenemos que ver en cuanto al Doppler. Una última cosa que os quería comentar es de esta caja, también hay un fenómeno que es la angulación de la caja, ¿no? De la caja Doppler, que es lo último que quería comentaros. Entonces, aquí vamos a recurrir al modo de color, Doppler color. Vamos a ver que hay demasiada artefacto. Vamos a bajar un poquito la ganancia. Vamos a ponerla más baja, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces, incluso hay demasiado artefacto, también vamos a bajar un poquito, subir un poquito el PRF, vamos a bajar un poquito más la frecuencia. Ahí. Vale, aquí ya no tenemos apenas artefactos, aquí tenemos una buena imagen, ¿vale? Estamos en color Doppler.
Entonces, fijaros lo que pasa, vamos a centrarnos en la arteria radial que veis ahí, ¿vale? Para eso vamos a poner mejor igual desde esta parte. Vamos a cogernos la arteria radial un poquito más proximales, aquí, ¿vale? Entonces, fijaos la arteria radial, veis que tenemos una buena imagen de Doppler, está bien circunscrito a la arteria, apenas hay artefactos, ¿vale? Entonces, bueno, quizá un pequeño artefacto, vamos a bajar un poquito más. Ahí estamos. Y vamos a bajar un poco. No, así estamos bien, ¿vale? Entonces, fijaros. Bueno, también quería mirar. Ya sabéis que las venas tienen un flujo un poco más lento. Fijaos aquí como el PRF, es decir, si yo subo el PRF, fijaos que enseguida la vena, que tiene un flujo más lento, deja de verse prácticamente circulación en su interior. Y fijaros como si bajo el PRF, ya veo claramente la circulación a nivel de la vena. Entonces, cuando quiera ver flujos lentos, tengo que tirar más de bajar el PRF. Bueno. Como os decía, vamos aquí y vamos a ver lo que pasa con la arteria radial si me giro y me pongo en su eje longitudinal. Vamos a tener un poquito de pulso, ahí, vale. Bien, entonces fijaros cómo veo claramente esta vascularización, este Doppler color dentro de la arteria radial, ¿no? Y fijaros que si me pongo perfectamente perpendicular, vamos a angular la sonda para estar perfectamente perpendiculares, con cuidado, ahí. Vale. Fijaos como cuando estoy totalmente perpendicular al vaso, el Doppler se altera. Fijaos que tengo una señal confusa con tonos azules, que son los que se alejan de la sonda, tonos rojos y una imagen de Doppler que es un poco rara, ¿no? Entonces, esto es porque el vaso está perfectamente perpendicular a la sonda y a la sonda le cuesta interpretar qué eritrocitos se acercan y cuáles se alejan. Entonces, esto lo puedo solucionar o angulando la sonda. Aquí veis que cuando angulo la sonda ya el Doppler cambia. Pero en algunos casos que no podré hacer esto mismo porque no podré angular bien la sonda, lo que puedo hacer es recurrir a angular la caja Doppler. Entonces, si angulo la caja Doppler, veis cómo cambia totalmente el Doppler en su interior. Aquí está perfectamente perpendicular, ahí lo veis, ahí angulo y fijaros cómo se ve una imagen mucho más clara del Doppler en su interior. Entonces, cuando esté valorando vasos, flujos dentro de vasos que estén muy perpendiculares a la sonda, es cuando tengo que angular esta caja para cambiar sus parámetros y tener una mejor visualización del flujo en su interior, ¿vale? Y esto era un poco lo que os quería comentar de los distintos parámetros del Doppler. Espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias.